Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias a la Facultad de Ciencias, gracias Santiago por la invitación. Rápidamente os cuento un overview de quién soy y luego os cuento cómo voy a llevar esta charla. Yo soy colombiana, estoy aquí en Bogotá, aquí estudié física y después, por motivos personales, me fui para España. En España fundé una empresa tecnológica hace más o menos 10 años y en este momento tenemos un producto tecnológico que ha ganado un premio y que está empezando a crecer y que está ya en el mercado bastante bien establecido. Pero yo les quiero contar mi historia no solamente desde el punto de vista de la ciencia y la empresa, también quiero contarles la historia desde el punto de vista personal, porque al final yo creo que lo que uno logra o consigue tiene mucho que ver con las cosas que uno decide como persona. ¿Vale? Soy yo. Entonces, cuando yo era pequeña, me acuerdo muy bien de cuando yo era pequeña, no sé por qué me acuerdo tanto. Yo quería vestirme sola, quería salir sola, y desde muy pequeña, mis padres tenían mucho miedo por mí. Ellos decían que yo era muy arriesgada, que era muy osada, y estaban siempre encima mío. Y me decían, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero yo me acuerdo que a mí me encantaba hacer las cosas por mí misma, y decía, quiero hacerlo y quiero probarlo. Cuando tenía 8 años, encontré en casa un libro de cristalografía de mi papá. Y entonces, como yo ya sabía leer, ya sabía escribir, obviamente, pero no sabía entender qué significaba eso que veía en ese libro de cristalografía. Y entonces empecé a apasionarme por eso, que no sabía ni siquiera qué era. Yo creo que el libro de cristalografía fue como una semillita que entró como en mi mente, y con esa semillita empecé como a construir cosas en mi vida. Me apasionaba, bueno, la cristalografía, bailar y hacer gimnasia artística, que la aprendí amateur. Después vino mi adolescencia. Entonces, en la adolescencia, lo que me apasionaba eran los scouts. Y me gustaba mucho la criptografía, todo lo que tenía que ver con los códigos, las claves, todo lo que yo podía hacer con esto. Yo estoy por aquí, a ver si encuentro esta soy yo, la del overall también. Y lo que más me gustaba era mis amigos, mi equipo, mi grupo, todo lo que podíamos construir conjuntamente y los retos que me ponían, porque los scouts tienen muchísimos retos. En los scouts siempre estás intentando superarte a ti mismo, intentando lograrlo, y para mí era muy importante. Hace 2 días hablé con mis jefes de los scouts y les pregunté, oye, ¿tú cómo me veías cuando yo era scout? Me decían, no, tú eras súper arriesgada. Teníamos que estar encima tuyo, que cuidado te caes, que cuidado con la manila, querías hacer todo lo que hacen los niños, querías hacer absolutamente todo. Entonces, aquí empiezo a darme cuenta, que de hecho me he dado cuenta estos días, que yo pensaba cosas de mí muy diferentes a lo que la gente piensa de mí. Entonces ya entiendo por qué tantos nos. Y en mi vida ha habido muchos nos. No puedes hacer esto es imposible. No, cuidado con esto, no. De hecho, me volví experta en superar los nos. Dije, ya todo el mundo me dirá que no, pues ya lo haré, porque ya sé cómo se hace. Luego viene la universidad. La universidad era un reto para mí tremendo. Así como tenía amigos que no tenían ni que estudiar, bueno, para mí era tremendo. Y hablando con mis profesores, ellos me percibían como trabajadora. Y yo quería trabajar, pero sentía una pasión por la física increíble. Esa pasión por la física me nació precisamente en el colegio, porque no entendía. Y quería aprender, y quería hacer física. Pero me costaba mucho superar a mis compañeros. Para mí fue difícil este reto en la universidad. Pero también me gustaban otras cosas. Es decir, me gustaba una vida más complementaria. No solamente estudiar o hacer cosas intelectuales, sino un poco una vida más holística, más de todo un poco. Me apasionaba trabajar con los niños. Es una de mis pasiones. Siempre me ha encantado. Y me encanta estar con los niños. Porque yo creo que, en el fondo, hay algo que siempre he intentado mantener, y es esa capacidad de estar feliz, ¿no? Con cosas sencillas que están los niños. Después de la universidad, me fui para la Escuela Naval y estuve viviendo 2 años en la Armada, con militares. Eso sí era difícil. Bueno, no sé qué era más difícil, pero eso era muy complicado. Entonces, me encantaba, porque yo por una parte allí enseñaba oceanografía física y enseñaba física a los cadetes y a los militares. Por otra parte, aprendía oceanografía física. La oceanografía física es utilizar modelos matemáticos para entender cómo se mueve la atmósfera y el océano, para hacer modelos de derrame de crudos y cosas así. ¿Me parecía? Genial. Se utilizaban imágenes de satélite para analizar. Yo viajaba en los cruceros oceanográficos, aquí está mi equipo con el que yo iba, mi curso, mis amigas. Pero claro, la vida en la Armada era tremendamente difícil para mí porque yo no encajaba por la manera en que son los militares y la manera en que soy yo. Entonces era un conflicto constante con ellos para intentar hacer lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, al final lo hacía, pero con muchísimo conflicto.
Donde más tuve nos, creo que fue en esta época de mi vida. No puedes, no se puede, imposible, tiene que ser así, tiene que ser estructurado, cuadriculado y recto. Después de la Armada, yo empecé a trabajar en un sitio de la Armada que se llama el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Armada, y hacía modelos matemáticos para entender cómo, por ejemplo, podíamos evitar que un derrame de crudo inundara las playas. Entonces, yo trabajaba con un señor que es ruso, y ese señor empezó a enseñarme modelos matemáticos. Pero claro, yo era física, en física teórica nosotros no aprendemos esas cosas, y entonces empecé a estudiar por internet los modelos matemáticos. Y empecé a estudiar en la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces aprendí un modelo matemático muy interesante que se llama los métodos de los elementos finitos. Y hice un máster en método de elementos finitos. La mitad la hice en la Armada y la otra mitad la hice en Barcelona. Entonces esa era otra odisea. Porque cuando yo me fui para España, yo tenía mis ahorros y un préstamo del ICETEX que me tenía que llegar, ¿no? Eso es lo peor que le puede pasar a uno cuando uno se va con sus ahorros, ¿no? Entonces, me fui para España, tenía el préstamo pendiente. Y claro, en España yo no podía hacer lo que yo hacía aquí, porque aquí yo dictaba clases, hacía una cosa, que hacía otra cosa, ganaba mi dinero, me mantenía. Pero en España no funciona así. O sea, si uno quiere dictar clases o quiere mantenerse, tiene que tener unas regulaciones muy estrictas. Entonces yo no podía. Entonces resulta que se me acabó el dinero. Y ya no podía mantenerme en España. Y dije, bueno, pues voy a hablar con el director del máster a ver qué puedo hacer. Hablé con él y le dije, mira, me tengo que devolver, no puedo seguir acá. Y el señor me dijo, no te devuelvas. Tú no tienes permiso, pero yo te voy a pagar 250 € al mes para que te quedes aquí, hasta que te llegue el préstamo del ICETEX. Pero yo no quiero que tú te vayas. Vale, perfecto. Y ese señor me salvó la vida. Yo me gastaba 190 € al mes y él me pagó 250 al mes, durante aproximadamente 6 meses. Y en esos 6 meses pude hacer mi maestría, terminar mi tesina de maestría y me conseguí la beca de doctorado. Entonces ahí empezó lo rico. Porque claro, ¿qué pasa? Yo salí de la universidad a estudiar física, a mí me encanta la física, me apasionaba la física, pero iba haciendo como saltos, ¿no? Porque el ambiente, la gente, las circunstancias me iban como sacando de la física, pero yo quería volver. Entonces encontré un doctorado que me pagaba 100%, una beca, y yo decía, no me lo puedo creer. Me pagan y estoy estudiando. Y solo tengo que estudiar, no me lo puedo creer. Yo creo que eso lo pensamos muchas personas aquí en Colombia. ¿Cómo puede ser que me estén pagando y solo tengo que estudiar? Bueno, pues aprovechar, ¿no? Entonces dije, vale. Y lo que hice fue mi doctorado en mecánica cuántica. Entonces la mecánica cuántica que yo estudié era para entender por qué suceden cosas como las que nos explican desde el punto de vista de la teoría clásica de la mecánica cuántica, ¿no? Yo estudié la mecánica bohmiana e hice modelos matemáticos, ya que me gustaban tanto los modelos matemáticos, para entender por qué sucedían cosas como el efecto túnel. Para ser muy, digamos de manera muy esquemática y muy simple, perdonad los físicos que hay aquí, el efecto túnel es lo siguiente. Imaginaos que tenemos una pared. Si nosotros tenemos una bolita y la lanzamos contra la pared, en este mundo de la mecánica clásica, esa bolita no atraviesa la pared, sino que rebota. Pero en el mundo de la mecánica cuántica no es así. Resulta que existe una cierta probabilidad de que la partícula pase al otro lado, ¿vale? Y a eso le llaman el efecto túnel. Es como si mágicamente la pelotita abriera un agujero. Pero resulta que desde la física que yo trabajé, desde el doctorado de la mecánica cuántica que yo hice, no hay ninguna magia y no hay un efecto túnel en realidad. Lo que pasa es que la partícula perturba el medio de tal manera que cuando llega a la barrera baja y la pelotita pasa. Y eso lo pude hacer porque utilizamos unos métodos matemáticos muy precisos para poder resolver ecuaciones diferenciales de la mecánica cuántica que antes no se podía. Y entonces eso era, bueno, como decimos en España, mola. Y me fascinaba. Entonces estuve haciendo la tesis, terminé la tesis doctoral y durante esa época me casé y tuve a mi hijo. Se acabó la tesis y dije, bueno, continuemos. ¿Qué vamos a hacer ahora, no? Claro, a mí me gusta la física, me apasiona, pero la academia no me gustaba. No me gustaba lo que yo estaba viviendo en la academia, porque ¿qué no me gustaba? Que a mí me gusta colaborar, me gusta hablar con la gente, me gusta hacer proyectos, y no me dejaban, ¿sí? Yo trabajaba con Barcelona, no me dejaban trabajar con Madrid. Quería trabajar con Estados Unidos y no podía porque era secreto. Y quería hacer una tesis con no sé quién y no se podía. Es decir, era todo, no quiero, no puedo, lo de siempre, ¿no? Y dije, mira, pues, no sé, voy a hacer otra cosa que me apasione. Entonces tenía dos posibilidades. Irme para el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, que es un instituto bastante famoso, me aceptaron allá, o irme para una empresa. Fue difícil la decisión, pero dije, lo voy a probar. Y empecé mi vida en el mundo empresarial. Entonces, era una empresa que contrataba físicos. Entonces, una cosa muy curiosa,
que la persona que me contrató dice, mira, es que me han llamado y me han dicho que tú eres física, pero eres sociable, me gustaría conocerte. Entonces digo, vale, vale, perfecto. Entonces fui, hice la entrevista y entré a trabajar con ellos en esta empresa. ¿Qué hacía yo? Resulta que yo trabajaba como data scientist, como data scientist. Y lo que yo hacía era sacar grandes volúmenes de datos. En ese momento ni siquiera se llamaba Big Data, porque eso es marketingiano y es de ahora, ¿no? Pero yo cogía los grandes volúmenes de datos de las corporaciones, los entendía profundamente y con esa comprensión podía saber qué tipo de acciones se podía hacer sobre ese negocio para que ese negocio mejorara, ¿vale? Lo hacía una y otra vez. Trabajé para grandes corporaciones en España, como por ejemplo para Gas Natural, para Telefónica, para Endesa en esa época, para diferentes tipos de corporaciones. Y trabajando allí me di cuenta de que eso era muy interesante, ¿sí? Porque claro, nosotros, ahí conocí a mi socio, ahora os cuento un poco de mi socio, y lo que nosotros hacíamos era que yo hacía los modelos matemáticos y él los ponía en producción. Entonces entendí la importancia del ingeniero de software y de la capacidad que tiene que tener el ingeniero de software para que mis ideas matemáticas surjan y salgan a la luz. Y empezamos a trabajar juntos. Él es mi socio. Mi socio se llama Oleg. Él es doctor en computación de alto rendimiento. Entonces a mí, desde que yo lo conocí, creo que es una cosa que a mí siempre me ha pasado. Cuando yo conozco a una persona, percibo el talento que tiene, aunque no conozca exactamente su materia o su profundidad, ¿sí? Pero él era, y es increíble, en el diseño de software y sobre todo para análisis de grandes volúmenes de datos. Entonces, yo salí primero de la empresa porque dije, no, yo quiero construir una compañía y mi inspiración fue pensar en Google. Esa fue la inspiración, ahora profundizamos. Yo salí primero de la compañía y luego empecé a convencerlo para que se saliera él. Yo le decía, ven a trabajar conmigo, vente de aquí, sal de esa compañía y vente conmigo. Pero claro, es riesgoso porque uno no tiene nada, simplemente se tiene que ir. Y él me decía, no, no, yo estoy muy contento, yo que estoy muy bien. Y yo le decía que no estás bien, que mira que todo lo que tú puedes hacer, tú eres un ingeniero súper impresionante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, yo monté la compañía sola, empecé yo, hasta que lo convencí. Y empezamos a trabajar conjuntamente. Entonces, todo era muy intuitivo. O sea, todo, por ejemplo, ahora a nivel de empresas y de startups, está mucho más reglado, más como organizado en lo que tú tienes que hacer y en cómo se nombran las cosas. Nosotros trabajábamos por intuición. Entonces, lo primero que hicimos cuando montamos la empresa fue empezar a vender soluciones Big Data como consultores, haciendo lo mismo que la empresa grande, pero a puerta fría. Cuando yo monté mi empresa, o sea, cuando llegué a Barcelona, no conocía a nadie. Cuando monté mi empresa, tenía 40 contactos en LinkedIn. Entonces, claro, y eran técnicos todos, además. De negocio no tenía nadie, no sabía nada, ¿sí? Pero igualmente lo quería hacer. Utilicé todos los recursos que tiene la ciudad de Barcelona para emprendedores y empecé a montar la empresa. Y entonces hicimos una lista de dónde queríamos trabajar para poder empezar a promover nuestros servicios de consultores, de análisis de datos, para sacar valor de negocio. Entonces, ¿qué hacíamos? Os voy a dar un ejemplo por ejemplo, el área de las telecomunicaciones. Entonces, nosotros hacíamos lo siguiente. Imagínense Movistar, ¿sí? o Claro, o cualquier empresa de telefonía. Una empresa de telefonía tiene el registro de todas las llamadas telefónicas que la gente hace entre sí. Todo el registro. Se llama un log. Ese registro se almacena en un sitio y tiene unos códigos. Si uno analiza ese registro y lo dibuja de otra forma y pinta las relaciones entre los registros, genera una estructura matemática que se llama un grafo. El grafo es algo así. Entonces resulta que los grafos, matemáticamente hablando, desde los años 50 ya tienen una estructura muy estudiada por los matemáticos. Pero hasta que no llegó Google y empezó a utilizar la potencia de los grafos, el grafo no empezó a ser útil, ¿vale? Entonces nosotros usamos grafos para hacer este tipo de cosas. En este ejemplo que estamos viendo. Este es un grafo de una compañía telefónica que tiene las conexiones entre las personas cuando se llaman. Hay unas métricas del grafo que se llaman, por ejemplo, Hub y Authority. Y esas métricas nos permiten entender cuándo, según el comportamiento de la red, una persona se va a ir. Si una persona tiene amigos en la compañía telefónica y se va a ir, es muy normal que sus grupos de amigos también se vayan. Entonces nosotros podíamos detectar cuándo eso iba a suceder. De tal forma que la señorita de marketing llama y dice, señor, le regalo un iPhone 6, ¿vale? No se vaya. Porque claro, darle un iPhone en esa época era mucho mejor que perderlo. Y entonces lo que hacíamos era la prevención del churn, del abandono. Y lo hacíamos matemáticamente hablando. Esa era una de las cosas que hacíamos. Otra cosa muy interesante que se hace sobre un grafo para la compañía telefónica para que no pierda dinero o gane más.
Se llama utilizar modelos de percolación para marketing. Entonces, por ejemplo, tú tienes una red, un grafo, ¿no? Tenemos las llamadas telefónicas y encontramos quién es el authority o quién es el hub, dependiendo de lo que se quiera hacer. La persona más relevante, que tiene más conexiones, a esa persona se le hace una campaña de marketing. Y se seleccionan, por ejemplo, de 40 millones de abonados, se seleccionan 2.000, que son las semillas. Y haces que esas personas transfieran información de marketing a sus siguientes contactos. De tal manera que uno primero hace un modelo matemático, mira las semillas, impacta las semillas con un modelo, y luego esa información llega a todo el grafo. Por tanto, haces una campaña de marketing hiperbarata con matemáticas, ¿vale? Y eso hacíamos con los datos. Es un ejemplo para la parte de telecomunicaciones. Entonces, aquí viene el tema de la historia de la empresa y de lo complicado que es hacer una empresa, ¿sí? Nunca me imaginé lo difícil que puede llegar a ser. Por varias cosas. Porque hasta el momento yo estaba acostumbrada que todo lo que yo hacía dependía de mí, absolutamente de mí. En el doctorado, si me iba mal, pues simplemente estudiaba y volvía a hacer hasta que me fuera bien. Si no salía el artículo, simplemente lo revisaba y lo volvía a hacer hasta que me fuera bien. Pero en una empresa, cuando empezamos a hacer varios, y varios somos los socios, el equipo, el stakeholder, todo el ecosistema, los clientes, los proveedores, eso es una cosa que es bastante difícil de manejar. Entonces, en nuestro primer año empezamos a tener éxitos y dificultades. Entonces, lo que estáis viendo acá, las caritas felices son los éxitos y las cruces son las dificultades. Y mirad la proporción, ¿sí? Entonces, en los éxitos, por ejemplo, ¿qué teníamos? Que empezamos a vender la consultoría. Eso era muy bueno porque empezaron a comprarnos proyectos de consultoría caros que nos permitían empezar a construir la compañía. No teníamos un producto tecnológico todavía, porque la inversión en un producto tecnológico es muy cara. Y en esa época todavía inversores de Silicon Valley y cosas así todavía no existían. Por tanto, no había producto, pero queríamos llegar a hacerlo. Nuestro equipo, creíamos que teníamos el equipo core, ¿sí? Porque lo contratamos, empezamos, etcétera, estábamos muy bien, contentos. No teníamos advisors, no teníamos business angels, teníamos algo de inversiones que habíamos conseguido muy pequeñitas. No teníamos financiación del Estado ni de Europa, ¿vale? No teníamos ningún premio, no habíamos sido ni nominados, ni habíamos ganado nada. Teníamos soporte externo de Barcelona Activa, que en este caso es el que nos ayuda a los emprendedores a sacar adelante las empresas en Barcelona. Y no teníamos soporte de Acció, que es otra entidad catalana. Entonces, todos estos éxitos y fracasos empezaron a marcar, digamos, nuestra vida de la compañía. Y es difícil, porque así como cuando uno trabaja, tiene un salario, bueno, malo, lo que sea, lo tiene. Cuando uno no es emprendedor, no tiene nada, ¿sí? Entonces estás en una zona de confort siempre muy al límite, ¿sí? Entonces empezamos a vivir esa montaña rusa, arriba, abajo, que a veces va bien, a veces va mal. En el siguiente año empezamos a conseguir nuestro primer gran proyecto, y fue con el sector del empleo. Y utilizamos ese concepto del grafo. ¿Qué hicimos? Modelamos el empleo de otro modo. Cuando llegamos y ganamos el contrato fue por lo siguiente. Nos contrató el director de innovación. Le dijimos, nosotros somos expertos en analizar tu red de información que tienes en tu compañía. Y dice, pero si yo no tengo red de información, yo tengo currículums. Nosotros le dijimos, no, pero si tú relacionas los lugares de trabajo o de estudio en que han estado las personas entre sí y dibujas que una persona ha estado en una empresa, luego en otra, o que hay un centro de formación, y haces este tipo de relaciones, tienes un grafo. Y encima del grafo puedes hacer cosas que son muy interesantes, muy potentes, y puedes competir con LinkedIn, que estaba entrando en ese momento en España. Entonces nos dice, bueno, vale, os voy a dar una muestra de datos de una comunidad autónoma, creo que era Valencia. Nos dieron una muestra de datos y nos dieron 5 días para sacar la información. En 5 días hicimos modelos de grafos impresionantes y conseguimos un contrato de 1 año y medio. Y corre a contratar equipo. Entonces así empezó nuestra compañía. Entonces, basado en esto, nosotros siempre hemos pensado en construir un producto, porque una cosa es que tú hagas consultoría para una compañía, que hagas trabajos aparte, una para empleo, otra para telecomunicaciones, otra para, etcétera, a que hagas un único producto tecnológico que puedas vender el mismo producto a todas las compañías. Ahí está la escala de las empresas tecnológicas, en que vendas el software una y otra vez. Entonces, cuando entramos en el sector de empleos, dijimos, bueno, pues creemos el producto que se llame Job Analytics. Y este fue nuestro primer producto, que permitía Job Analytics, una cosa súper interesante, y es la siguiente. Trabajamos con la mayor bolsa de empleo de España, que maneja 7 millones de currículums de personas de España. Entonces, una bolsa de empleo que tiene toda la información de la gente antes, durante y después de su puesto de trabajo. Por tanto, si nosotros modelamos esa información,
podemos saber cuando una persona ha estado en una empresa, en otra o en otra, y una compañía grande que tiene miles de empleados puede saber si sus empleados están a punto de abandonar, si están buscando empleo o qué están haciendo, si su plantilla directiva se va a ir o qué va a hacer. Y esto era un producto que era muy, muy bueno para el sector del empleo. Entonces, aprendizajes de emprendedor. Fíjense que siempre se habla mucho de los emprendedores en serie, que uno siempre falla y cae y sube. Bueno, nosotros hemos fallado un montón, y esta es la primera vez y les cuento por qué. Nuestra falla no era tecnología, nunca ha sido tecnología, pero es que el problema del mercado y de crecer con una empresa no es el problema tecnológico, es el mercado, es el posicionamiento, es la negociación. ¿Qué pasaba? En la empresa en ese momento éramos 4 personas. Teníamos el producto listo y empezamos a venderlo en las bolsas de empleo de Europa. ¿Y qué nos decían las bolsas de empleo? A ver, chicos, vosotros, tan pequeñitos, ¿sí? No te voy a pasar siempre mis datos para que hagas esto porque estos datos son míos, ¿sí? Y nosotros no entendíamos, nos parecía como increíble. Decíamos, pero a ver, si tienes la tecnología, te estoy dando la solución, déjame crecer. Entonces, no nos dejaban escalar el producto. O nos querían comprar, o nos querían hacer ofertas de trabajo para que trabajáramos para ellos. Y nos pasó con muchas bolsas de empleo. Por tanto, no pudimos escalar el producto por este problema, por el posicionamiento, porque el dato no era mío. El dato no pasaba por nosotros. Y ese era un problema gravísimo. Pero el sistema era muy interesante. De hecho, todavía lo tenemos ahí guardadito para cuando se dé la oportunidad. Entonces, nos iba bien en consultoría, el equipo core más o menos bien, y empezamos a conseguir el primer proyecto del Estado. Entonces, a veces uno hace cosas por intuición, sin saber cómo. Resulta que yo le decía a mi socio, con mi socio nos pasa mucho, que yo digo, quiero hacer esto, y él me dice, no, ¿qué dices? Entonces me toca decirle, bueno, está bien, primero lo hago, lo traigo, y luego él ya está contento de haberlo hecho. Entonces el primer proyecto fue este. Fue un proyecto de financiación nacional del Estado español. Nos dieron bastante dinero para generar tecnología. Entonces con este dinero construimos el primer core tecnológico de lo que es hoy Moca. Fue bastante dinero, fue muy bueno. Y yo no me daba cuenta de cómo estábamos de bien posicionados en tecnología. Entonces seguíamos con el apoyo de Barcelona Activa y seguíamos un poco haciendo ruido. Entonces salíamos en la prensa, empezamos a ser nominados en premios, cosas así. Eso es un poco superficial a veces, pero necesario, ¿vale? Y lo hacíamos, un poco para tener visibilidad y para que nos conocieran. Basado en lo mismo, en el mismo concepto, hicimos un siguiente producto, porque como no nos funciona el Job Analytics, dijimos, bueno, pues cambiemos de producto y empecemos en otro mercado. El siguiente se llama Health Analytics. ¿De qué se trata? Imaginaos que tenemos toda la información de la historia clínica de las personas, toda la vida. Nosotros podemos saber la enfermedad, el momento de la enfermedad, la persona, los medicamentos, etc. Si unimos esta información otra vez con un grafo, podemos saber información súper valiosa en tiempo real de lo que pasa en la salud. Entonces hicimos otro modelo, hicimos otro proyecto, que era también un producto, y nos fuimos a venderlo a los médicos. Y entonces llegamos donde los médicos. Nosotros súper contentos, ingenuos, o sea, de ingenuidad hemos pecado siempre, ¿no? Llegamos donde los médicos, mira, tenemos un producto súper interesante. Hemos descubierto que cuando cumplimos los 40 años, empezamos a tener una enfermedad que es la hipertensión. Y la hipertensión te empieza a generar la diabetes, el cáncer, no sé qué, y el médico dice, pero si eso ya lo sé, ¿eso de qué me ayuda? Y yo le dije, sí, pero es que yo lo acabo de descubrir en 5 minutos, yo no soy médico, yo lo he visto con los datos, y con millones de datos. Y lo que nosotros le decíamos a los médicos es, déjanos ayudarte a que tú tomes decisiones más rápidas, porque tú no puedes manejar tantos datos, pero sí tienes expertise médico, déjanos ayudar. Imposible. Instituto Catalán de la Salud, Sanofi, las farmacéuticas, con todo el mundo intentando hablar, y era un problema, ¿sabes?, tan desesperante que decíamos, pero ¿cómo puede ser si yo te he hecho la tecnología y la tenemos lista para que esté en el mercado? Entonces, otro fallo de producto, también está guardado para si algún día sale a la luz. Tercer producto. Entonces, ¿cuál fue el tercer producto? Resulta que en España las comercializadoras de energía guardan toda la información histórica de todos los CUPs. Un CUP se llama punto de suministro energético. ¿Vale? Entonces, el punto de suministro energético es un punto que llega a la casa y que te dice cuánta energía se está generando en una casa. Nosotros empezamos a trabajar con una comercializadora que tenía acceso a todos los datos. Y la comercializadora nos decía, pues yo quiero una informacioncita de no sé qué. Y nosotros, no, cojamos todos los datos y los analizamos. ¿Qué hicimos? Pues un Big Data de energía. Y ese Big Data de energía, ¿qué permitía? En tiempo real, puede predecir en ciertas regiones de España cuánta energía se va a consumir. Y eso para una comercializadora es muy importante, porque la comercializadora compra energía y vende el mismo día. Y si se equivoca, por encima tiene una multa. Y si se equivoca por debajo, tiene una multa.
Entonces, tiene que reducir las multas, y eso solamente se puede hacer con matemáticas. ¿Qué pasó? Este proyecto de Energy Analytics solo funciona para España. Entonces, teníamos problemas de tener que customizarlo para cada país con la legislación de cada país, porque eso es complejo, ¿sí? Entonces, a nivel matemático, ningún problema, producto perfecto, etc. Otro fallo, al cajón. ¿Vale? Siguiente producto. Ya casi llegamos. El siguiente producto. Esto fue súper chévere. Este proyecto me encantó. Resulta que hay una compañía, que es la quinta compañía más grande de vuelos del mundo, que se llama el Grupo Digeo. El Grupo Digeo es dueño de varias compañías pequeñas de vuelos, por ejemplo, eDreams. No sé si a ustedes les suena eDreams, pero eDreams es muy famoso en España y en Europa. ¿Qué pasaba? Este contrato nos lo hizo el CFO, es decir, el director financiero de la compañía, que es matemático. Y nos dijo, señores, tengo un problema. Tengo 400 ingenieros en mi compañía que no me saben responder el siguiente problema. ¿Qué problema tienes? Dice, yo quiero saber en tiempo real, cada día de la semana y cada hora del día, de cualquier día y cualquier país de mis 80 portales, cuánta gente va a comprar y cuánta gente busca los vuelos y el tipo de vuelo. Y nosotros, yo creo que un poco acostumbrados a decir, bueno, si me ponen un problema lo resuelvo, que eso es lo bueno de los físicos y es lo bueno de tener un doctorado, ¿no? Dijimos, bueno, si me pones el problema, se lo resuelvo. Y lo resolvimos. ¿Qué hicimos? Entonces, nos dieron una base de datos de 6 meses de los 80 portales. Imagínense la cantidad de datos que tiene eso. Es decir, para procesarlos pueden ser, si quieres mirarlos todos, 4 o 5 años de volver a procesar. Primero tuvimos que hacer un algoritmo que decidiera qué teníamos que mirar, que fuera un algoritmo por encima de toda la información. El segundo algoritmo, una vez decidido, se nos bajaba la dimensionalidad y podíamos seguir analizando. Entonces, el segundo algoritmo lo que permitía era entender, según el comportamiento humano, que fue una cosa súper interesante, porque el comportamiento humano es igual en París, en Francia, en España, en todas partes. El comportamiento humano nos daba las series temporales que nos permitía hacer la predictibilidad. Y luego montamos unas funciones para los físicos y matemáticos, basada en wavelets, esa fue la primera que monté, para poder entender cómo funcionaba día a día, hora a hora. Entonces mi socio, como es el responsable de la escalabilidad de producto, me dice, señorita, señora, tienes que hacer otro, porque eso no escala. Y tienes que tirar tu algoritmo y volver. Y yo, pues vale, pues lo hago. Volvimos a tirar el algoritmo y empezamos otra vez, hasta que lo logramos. ¿Qué hicimos entonces para Digeo? Como ya habíamos aprendido a que no teníamos que hacer productos, hicimos un diseño técnico únicamente. Es decir, les dimos el modelo matemático y las pruebas en pequeño, y todo en papel, para que los 400 ingenieros lo desarrollaran. Y entonces ese proyecto fue rentable y nos fue muy bien en ese proyecto, porque ya no tuvimos que hacer un producto. Y en paralelo ya íbamos pensando en qué hacer como producto, y fue cuando apareció Mocha. ¿Vale? Entonces, hasta ese momento, fijaos, las crucecitas y las caritas felices, ¿sí? Fallos y golpes, y sobre todo la preocupación, o sea, la preocupación del emprendedor, o por lo menos la mía propia siempre, ha sido caja, facturación, ¿sí? La nómina depende de mí. Creo que eso es lo más difícil que tengo que gestionar yo todos los días desde que soy emprendedora. Entonces, aquí tenemos Mocha. Bien, ¿qué habíamos aprendido hasta el momento? Con un segundo. Hasta el momento habíamos aprendido, número 1, el posicionamiento. Es decir, nosotros como compañía tecnológica, ¿cómo tenemos que ponernos en la cadena de valor del cliente para que nos dejen escalar? Por tanto, los datos tienen que ser nuestros. Los datos no pueden ser de cliente. ¿Vale? Es decir, yo no puedo tener tecnología pura sin datos. Los datos tienen que pasar por mí para que yo los pueda controlar. Segundo, los datos, la calidad del dato tiene que ser muy importante. Porque una cosa que me olvidé de contarles, que cuando hicimos el proyecto de Jobs, nos demoramos 6 meses limpiando los datos y 1 mes implementando los algoritmos. ¿Por qué? Porque en el sector del empleo, cuando uno busca empleo, pone palabras como, por ejemplo, universidad, universitat en catalán, ¿no? Universidad. Y esos errores son datos que están dañando el modelo. Entonces tuvimos que hacer algoritmos para limpieza de datos y con 7 millones de currículums y toda esa información era muy complicado. Ahí aprendimos que los datos tenían que estar limpios, por tanto, por diseño técnico, tienen que estar limpios los datos. Además, aprendimos que el producto tiene que escalar, o sea, que es un producto que si me lo compran en Colombia, o me lo compran en China, o me lo compran en cualquier parte del mundo, tiene que funcionar. Entonces, fue cuando diseñamos el producto, y luego teníamos que solucionarlo a nivel de negocio. Y ahí fue cuando nació Mocha.
Moca nace, es decir, nosotros ya empezábamos elaborar los módulos analíticos con más financiación, porque la suerte que hemos tenido es que hemos tenido mucha financiación del Estado, hasta que lo construimos. Y entonces, el gran premio. Después de 6 años de sufrir, nos ganamos un premio mundial. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta que aquí en la foto estamos la familia, en realidad. ¿Sí? Están mis padres, está mi hermano, está mi cuñada y está mi socio, que también es mi pareja. Entonces, ¿qué pasa? Hay un premio que se da para la gente que hace tecnología móvil, que se llama el GLOMO. Es el premio mundial de móviles. El premio GLOMO lo que hace es que busca nuevas soluciones en diferentes áreas que tengan que ver con la movilidad. Entonces nosotros nos presentamos en la parte de servicios cloud innovadores. Nos presentamos, por la mañana me llamaron cuando estábamos en el evento, me dijeron, seguro vas a venir, seguro vas a venir, seguro vas a venir. Sí, yo voy, no hay problema. Y empezaron a nominar, ¿no? Entonces nos nominaron, ¿sí? Innova, que se llama la empresa, por Moca Platform. Y yo, wow, nominación, qué bien, vámonos, ¿no? No pueden salir, hay que esperar, hay que terminar los premios, no sé qué. Pues resulta que nos ganamos el premio mundial. Y le ganamos a una empresa que se llama Etisalat, que es una empresa como la telco de aquí, como un Claro, como un Tigo, de Dubái. Y ganamos con un único producto, después también de tanta lucha, porque habíamos tirado y hecho productos. Y ganamos este premio. Eso fue como que el día más emocionante de mi vida empresarial. Vale. Entonces, hasta este momento, fijaos la proporción. Teníamos 42 victorias y 35 aprendizajes. Porque al final si caes, te vuelves a levantar. ¿Sí? Y emprender es eso. Es discutir con el mercado, levantarse, intentarlo, caerse, etc. ¿no? Y eso nos pasó muchísimo. Y ese es el producto. Ahora tenemos Moca. Os voy a explicar un poquito qué significa Moca y por qué Moca es interesante para el mercado. Es una innovación total, es decir, ahora nosotros estamos empezando a vender a los clientes y rompemos esquemas al llegar a presentar el producto. Es un producto que no se ha visto todavía. Aquí en Colombia, por ejemplo, lo estamos empezando a implementar. Y os lo voy a contar desde el punto de vista del problema que hay de mercado para las empresas. Entonces, no sé si os suena un término que es GAFA. ¿Sí? Google, Amazon, Facebook, Apple. ¿Vale? Estas son las grandes empresas del mundo que tienen el control. Simple. ¿Sí? Hablemos particularmente de Amazon. Amazon lleva desde el año 1994 captando datos de miles de millones de personas del mundo. ¿Vale? Con esa información ha construido ya su propio stack tecnológico que le permite analizar los datos, entender la información, predecir el comportamiento del consumidor, llegar a él en un clic y hacer un delivery de los productos en 2 horas. Eso es algo impresionante. Los retailers están asustados. Amazon ha hecho que se cierren 9.400 empresas de retail durante el 2017. Y así cada año. Y sube en facturación. Y crece como una empresa mundial en facturación porque tiene la información y estaba calladita guardándolo todo. Al igual que Google, al igual que Facebook. ¿Qué pasa? Que resulta que los retailers están intentando crear su propia tecnología para competir. Pero si lo pensamos, ¿cuánto tiempo van a tardar? Aunque tengan dinero, fijaos. La semana pasada estuve con una empresa de retail en Barcelona que tiene un budget de 100 millones de euros, 100 ingenieros, pero ¿cuánto van a tardar en hacerlo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra entrada a las corporaciones? Tenemos una tecnología que te permite entender los datos de tus usuarios, personalizar, monetizar, usar inteligencia artificial, recomendar y hacer todas las acciones que los grandes hacen para que tú permanezcas en el mercado. Moca, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo funciona? Se pone un código, un software en las aplicaciones de nuestros clientes, como si fuera un cerebro, se conecta en las webs y empieza a aprender de toda la información de todas partes. Nuestro punto más fuerte es la geolocalización, porque con la geolocalización podemos entender el comportamiento de la persona en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. Y eso es muy potente para las empresas. Ahora hablaremos de privacidad y todo eso, que también es muy importante. Pero lo importante aquí es que la tecnología permitirá a los pequeños competir con estos grandes y no desaparecer. ¿Vale? Está pasando un poco lo que pasaba antes. Las grandes superficies le quitaban el trabajo a las tiendas de barrio. Pues ahora la gran superficie es Amazon y la tienda de barrio es Carulla. Bien. Nuestro stack tecnológico. Un poco para ver, os lo presentaré así de manera muy global. ¿Qué hace Moca? Primero capta los datos
del mundo digital y el mundo físico. Mundo físico a través de la geolocalización del teléfono y mundo digital porque podemos saber todo lo que pasa en la aplicación móvil, todo lo que sucede en la web. Todos esos datos lo capta Moca. Luego los organizamos en estructuras de grafos o otras estructuras matemáticas que nosotros nos hemos inventado gracias a la experiencia de inventarnos cosas. Y las tenemos aquí. Luego los ponemos en la siguiente capa, que es la capa de inteligencia artificial nuestra. Entonces nosotros tenemos sistemas de recomendaciones, tenemos diferentes tipos de estrategias que ponemos según el cliente que lo quiera utilizar. Vale la pena decir que Moca tiene muchos más avances en algoritmos de lo que realmente nos están usando ahora, porque estamos entrando en el mercado. La siguiente capa es una capa que nos permite organizar todo ese Big Data para que se vean los datos bien bonitos, bien organizaditos. Y la última es la capa de comunicación con cliente final. Este es un caso de negocio real, para que veáis la importancia de la tecnología en los negocios actuales. Es una empresa de retail de una marca muy famosa en España, que también está aquí, que es de adolescentes. Y la idea es que nosotros hicimos un caso de negocio con ellos que prueba la eficacia de utilizar acciones desde el móvil para que la gente venga a la tienda. Lo mismo que hace Amazon, pero con la diferencia de que vienes a la tienda. Te hace recomendaciones, pero para que vengas a la tienda de la marca. Por cada 10 personas que vienen de manera orgánica, natural, a la tienda, Moca trae 5 más. ¿Y eso qué significa económicamente hablando? Porque a las empresas hay que hablarles de dinero, ¿vale? Es decir, una cosa que yo he aprendido como tecnóloga y como científica es cómo poner en valor lo que yo hago, ¿sí? Porque si yo solo les hablo de tecnología, ¿y qué? No entienden nada. Imagínate que me ponga a hablarles de todo lo que os he contado ahora, ¿sí? Que los algoritmos, que no sé qué, tremendo. O sea, ellos no. Simplemente les explico de manera conceptual qué hace la plataforma, pero de manera, digamos, cuantitativa, qué es lo que ellos pueden ganar. Entonces, en este caso, para este cliente, el negocio nuevo generado con Moca para una tienda era de 16.800 euros. Para 1.000 tiendas que tiene en todo el mundo, el negocio nuevo, solo con esa acción, es de 16.8 millones de euros. Así de increíble es. ¿Por qué? Entonces, fijaos lo que os contaba al principio. O sea, las empresas están diciendo, bueno, me hago la tecnología, que es lo que tenemos en la curva de arriba verde, es decir, aquí atrás, aquí tenemos esta curva verde, es el tiempo y la inversión que requiere una empresa para hacer su tecnología, y esta roja es lo que requiere para tener Moca. Fijaos que rápidamente llega al mercado. Si se lo hace ello y invierte, ¿cuándo va a llegar al mercado? Y esta es nuestra propuesta de valor. Este es nuestro equipo actual, que nos sentimos muy orgullosos de nuestro equipo, porque acá hay una cosa muy importante. Os he hablado de ciencia, de tecnología, etcétera, pero hay una cosa que para mí es sumamente importante, y es con quién estás. ¿Con quién estás en casa? ¿Con quién estás en la empresa? ¿Con quién estás en tu vida? ¿Quién te acompaña? ¿Con quién trabajas? ¿Qué cliente eliges? Porque las personas somos mucho más que la mente, ¿sí? Las personas somos un conjunto de motivaciones, energías, acciones, y eso nos impregna constantemente y nos hace o crecer o decrecer. Entonces, si os habéis dado cuenta que a veces uno llega a un sitio y dice, uff, qué mala energía que tengo aquí, mejor me voy. Y lo percibimos, lo sentimos, porque eso es contagioso, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante, en este momento, el equipo que tenemos, porque me encanta la energía de este equipo. ¿Sí? Me encanta cómo trabajamos, me encanta cómo estamos, tenemos problemas, dificultades, etcétera, pero es el mejor equipo que hemos podido construir hasta el momento. Y eso que ha habido muchísima gente que ha pasado por la compañía. Nuestro propósito y nuestra misión como compañía es democratizar la tecnología, porque no tiene que ser propia de Amazon, ni de Facebook, ni de Google, ni de Apple. Cualquiera puede tener la que nosotros hemos construido. Y como nosotros, hay muchas empresas tecnológicas que tienen valor, ¿sí? Y que tenemos que estar en el mercado y que podemos ayudar a nuestros ecosistemas a crecer. Entonces, aquí tengo una reflexión personal respecto a, digamos, a lo que uno quiere construir en la vida, cómo, con quién, cuándo, ¿sí? Porque no es solo aprender ciencia, no es solo hacer una empresa, no. Yo creo que hay mucho más. Es lo que decía ahora. Primero, somos mucho más que nuestra mente. ¿Sí? Podemos ser muy pilos, nos podemos sacar 5, siempre nos va muy bien, ¿sí? Siempre ganamos premios, pero eso ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido solo eso? ¿Sí? Creo que es importante que mantengamos e identifiquemos nuestros valores. Por ejemplo, en mi caso personal, os cuento de manera muy personal, un valor para mí muy importante es la libertad. Si yo no soy libre, me voy. Desde pequeña y hasta hoy, necesito libertad.
porque es un valor mío esencial, porque mi libertad me permite construir, hacer, etc. Y cada uno tiene los suyos, cada uno tiene sus valores para crecer y construir. Luego, mis debilidades. Fijaos lo que os contaba, la gente me percibe como arriesgada. Yo no percibo eso, ¿sí? Pero según cómo puede ser una debilidad, porque si me ven arriesgada, no me dejan hacer, ¿sí? Entonces, esa identificación del ecosistema de quién eres y dónde estás y cómo estás con los demás es muy importante. Y luego esto me parece súper importante. ¿Para qué hago todo lo que hago si solo para mí? Sin sentido. O sea, yo hasta en este momento de la vida me gusta mucho lo que estoy haciendo, me gusta la tecnología, pero a mí me falta que eso sea aplicado a nivel social. Me falta lo último, la última capa. ¿Sí? Que mi tecnología, lo que me he inventado, lo que he construido, lo que he aprendido, sirva para que la gente esté mejor. Y por último, para mí eso es como el mantener el ser. ¿Quién es uno? Pero mantenerse como, ¿sabes? Como íntegro. ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo dar? ¿Y cómo puedo estar en ese ecosistema con las personas correctas, con la mente correcta, con lo que quiero aprender y con lo que quiero ser? Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Ahora en la segunda parte, entonces te invito para que nos sentemos y hablemos brevemente. También la idea es que el público acá, pues si tiene preguntas, entonces yo creo que voy a arrancar. Yo tengo muchas preguntas y conociendo pues un poco de tu experiencia de vida, me surgen dudas en cuanto, por ejemplo, cómo se relaciona lo que has vivido en la academia con la empresa. O sea, ¿qué enseñanzas nos darías desde el sector empresarial que podamos aplicar nosotros en la academia, en los procesos que se hacen internamente en la universidad? Yo creo que por el tipo de empresa que yo he construido, lo que más me ha ayudado a la academia es ser rigurosa, ¿sí? Porque a pesar de que tengo que vivir en el caos constante, porque tener una empresa es un caos a veces, la rigurosidad de la academia para mí es esencial. La rigurosidad en la creación de la tecnología, la rigurosidad en el manejo, digamos, de los equipos, en la manera en que vendemos, en la manera en que nos presentamos, rigurosidad y excelencia. A veces yo como científica pecaba mucho de perfeccionismo. Me acuerdo, por ejemplo, que una vez llega un cliente, hice un cálculo matemático y le dije, estás perdiendo 15.58 millones de euros. Y yo estaba preocupada a ver si me había equivocado en algo, ¿sí? Y resulta que el cliente me decía, 15 millones, vale. ¿Sí? Entonces, primero el, 15 millones, wow, me impactó muchísimo. Y luego el hecho de que no le importara la precisión me impactó también. Entonces, la academia me ha llevado a la rigurosidad, pero en el mundo empresarial hay que tener como una especie de equilibrio. Porque a mí lo que me divierte es la ciencia, ¿sí? Me divierte mucho poder analizar los datos, poder hacer estas cosas, ¿sí? Esa es una cosa que me divierte. Otra cosa que me divierte mucho es poder sentarme frente a un cliente y decirle cómo ayudarle en su negocio. Pero digo que no es tan divertida cada día porque tengo que gestionar muchos problemas. Y son muchos problemas que me quitan mucha energía, pero que son muy importantes para que mi empresa funcione. Manejos de, por ejemplo, la parte financiera, hablar con los inversores, manejarle cifras frías, ¿sí? Eso no es divertido, ¿sí? Pero sé que lo necesito para que mi empresa funcione. Entonces, de vez en cuando, pues, hago cosas de científicas que me ayudan a refrescarme. O sea, un poco mi diversión es esa, ¿sí? Y cuando puedo hacerlo, pues lo hago porque lo necesito y es parte de mí. Yo me planteé una cosa cuando nació mi hijo, ¿sí? Y cuando él nació yo dije, la persona más importante de mi vida es él. ¿Sí? Él es mi cliente principal. ¿Sí? Entonces, desde que él es pequeño, ¿sí? Todo gira alrededor de mi hijo. Tengo un cliente, lo siento, no puedo, más tarde, muevo la reunión. Mi hijo me llama, mamá, no sé qué, vale, muevo la reunión. Mi hijo, mami, no, vale, ¿sabes? O sea, esa parte para mí es fundamental, ¿sí? Y me siento muy bien porque mi hijo ahora tiene más de 15 años, ¿sí? Ya es independiente, pero me siento muy tranquila de haber podido estar siempre con él, para lo que necesite, para arriba, para abajo, y darle esa prioridad. Luego, a nivel personal, tengo que admitir que mucho tiempo también me descuidaba por intentar sacar todo adelante y por la preocupación, pero, por ejemplo, he recuperado algo que yo hacía cuando era niña, que era la gimnasia artística. Entonces ahora otra vez me puse a hacer gimnasia artística. Entonces, claro, esas cosas me llenan de energía. Entonces, sé que es una cosa rara, pero es una cosa que yo quiero hacer. Entonces dije, bueno, pues me lo pruebo, miro si puedo y podía, pues hago. Entonces, esa es otra cosa que me equilibra, la gimnasia. Bailar, estar con la gente, ¿sí? Pero también he de decir que a veces peco mucho de estar muy metida en el trabajo. Entonces también es intentar decir, mira, ¿qué es lo importante realmente? Yo tengo una frase que siempre me digo, el descanso es el arma del guerrero. Si yo no descanso, no puedo luchar. Y mi empresa me necesita, tengo que luchar. Y entonces profesionalmente, ya después de que has alcanzado pues el sueño de tener una empresa y todo lo que eso implica, ahora ¿cómo te ves profesionalmente, no sé, en 10 años?
En 10 años yo me veo trabajando con niños, ¿sí? Y enseñando a los niños todo lo que he aprendido, ¿sí? Haciendo cosas para los niños, enseñándoles tecnología, enseñándoles valores, motivándolos, empoderándolos. Eso es lo que yo quiero hacer. Y ese es mi, digamos, como mi siguiente paso. Y sobre todo también tú estás haciendo muchas cosas en torno al tema de niñas, Sí. principalmente, ¿no? Niñas, y cuál es el papel que tiene la niña o la mujer actualmente en el campo tecnológico, en el campo científico. Sí. ¿Qué nos puedes contar de eso un poco? Para mí trabajar con hombres me gusta muchísimo, porque es muy cómodo trabajar con hombres, es muy tranquilo, digamos como mentalmente es muy, muy tranquilo. Sin embargo, según el tipo de ambiente en el que he estado, he tenido muchos problemas de machismo, ¿sí? Por ejemplo, la Armada, por ejemplo, algunas ciudades en España, con algunas personas de cierto pensamiento. Es decir, que Cataluña nunca he tenido ningún problema. Entonces, yo me doy cuenta que debido al contexto de trabajar con hombres, también muchas veces me podía haber ido. Había podido decir, no quiero seguir en lo que estoy haciendo porque es muy duro trabajar con hombres, especialmente, por ejemplo, la Armada, ¿no? Y yo al final hice un esfuerzo por mí misma y dije, ¿pero por qué? Si es lo que yo quiero. Entonces, a veces las niñas ceden muy rápido y dicen, bueno, yo quiero hacer esto, pero no, yo no puedo. De hecho, hay un estudio que muestra que las niñas, como a los 6 años, ya piensan que no pueden. Y ya piensan que no pueden hacer lo que hace un niño, ¿sí? Entonces, a las niñas hay que, primero, mostrarles que se puede. Y segundo, llevarlas muy, digamos, a los niños en general, ¿no? Muy desde la emoción, porque al niño se le educa es con la emoción, no se le educa con otra cosa. El niño tiene que confiar en ti para que le puedas educar, el niño tiene que quererte para poder educar, tiene que tener una relación profunda con uno para poderlo educar. Entonces, esa parte es la que a mí me interesa mucho de trabajar con los niños, ¿no? Y con las niñas especialmente, para que no pierdan la posibilidad de divertirse tanto con lo que se divierte uno con la ciencia y la tecnología. Con mi abuelita Isabel, yo le decía, mamá, Chava, por favor, entra a los árboles porque se están mojando, y me ponía a llorar. Entonces, claro, la sensibilidad me ha definido mucho, en muchos aspectos, ¿no? En la relación con las personas, en las decisiones de mi vida, en si me aíslo y estoy sola y quiero estar sola, en las cosas que estudio. O sea, por ejemplo, para mí la física era como muy refrescante porque yo podía estar ahí metida sola y nadie me molestaba y no herían la sensibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que la sensibilidad me ha marcado, ¿sí? Y claro, la sensibilidad según las cosas que me hayan pasado, para bien y para mal, ¿sí? Porque una persona muy sensible siente mucho y siente mucho, ¿sí? Entonces, eso para mí es un punto importante. Yo iba a estudiar medicina antes de ser física, por ejemplo, pero aquí en la Nacional, pero no fui capaz, ¿sí? Por el tema de la parte de la sensibilidad. Entonces, no ha habido un punto, digamos, en la vida que me haya definido, sino creo que me ha definido una manera de ser, una cierta sensibilidad de que me ha hecho hacer ciertas cosas. Aquí en Colombia sobra una cosa que no sobra casi en ninguna parte y se llama talento y actitud. ¿Por qué a mí me gusta trabajar con gente colombiana? Por las dos cosas. Porque son personas muy preparadas. Fíjate que a los colombianos nos gusta mucho estudiar, avanzar. Tenemos esa energía y además la misma sociedad nos impulsa a que seamos mejores. Pero además tenemos una manera de aproximarnos al trabajo y al empleo muy diferente, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo me encuentro en Europa y en España. Cuando quiero contratar a alguien, lo primero que me pregunta es ¿cuánto me vas a pagar? Soy recién salido de la universidad, si no me pagas tanto, entonces no quiero, ¿sí? En cambio, nosotros no somos así. Nosotros vemos en el trabajo una oportunidad de aprender, una oportunidad de crecer. Y yo no puedo estar con gente que trabaja solamente por el dinero, ¿sí? O sea, el dinero es una herramienta, ¿sí? Pero lo que vale la pena es lo que tú haces en el día a día. Entonces, yo creo que aquí en Colombia, ¿qué tenemos que hacer? Primero, entender cómo funciona la inteligencia artificial, cómo funcionan digamos, los sistemas de Big Data, cuáles son los problemas de las empresas, y hacer una buena guía. Es decir, para mí es una cuestión de, primero se piensa, se organiza y luego se ejecuta. No hace falta ir a hacer cantidad de cosas, sino que hay que hacer algo organizado. Vamos a hacer una especie de, hagamos la arquitectura de las soluciones Big Data tecnológicas y startups que vamos a hacer aquí en Colombia con los ingenieros, los físicos y los matemáticos colombianos. Porque entonces esas soluciones nos van a permitir ir a tales compañías a solucionar tales problemas. Entonces, capacidad hay talento, pero creo que falta como una especie de esquema y de guía, y de confianza, ¿sí? Porque no sé por qué los colombianos tenemos como un miedo de que no podemos hacer las cosas, ¿sí? Entonces, ¿sabes? No sé de dónde viene, pero somos muy buenos, ¿sí? O sea, tú te pones a mirar colombianos en el mundo, fantástico lo que somos capaces de hacer. También eso, también es parte del empoderamiento, ¿no? Y de que veamos que se puede y que podemos trabajar conjuntamente para crear unas super mega startups que salgan de Colombia.
Hay casos, por ejemplo, en el campo académico de estudiantes que están haciendo sus tesis y uno se da cuenta que ellos tienen muy poca confianza, entonces generan un montón de resultados muy buenos, pero ellos no sienten que esos resultados tengan que ser publicados o que eso a alguien le vaya a interesar, y eso hace que nos retrasemos un montón. Entonces, desde mi visión, por ejemplo, de profesor, siempre tiendo a que los estudiantes, desde que entran, ya sepan que lo que están haciendo y los resultados a los que pueden llegar, pues pueden ser de interés mundial y pueden publicarlos, y Claro. afuera no. En mi experiencia afuera, directamente los estudiantes que llegan a un profesor están pensando en de aquí qué va a salir, o sea, esto cómo lo voy a publicar, esto a dónde lo vamos a enviar. Sí. Me parece que eso es algo que tenemos los colombianos muy arraigado, y es esa falta de confianza en nosotros mismos. Yo creo que una manera también de paliar la falta de confianza, porque estoy de acuerdo con lo que tú dices, es trabajar más con el sector privado. Es decir, la ciencia básica es necesaria y tiene que existir, pero también tiene que existir la ciencia aplicada y las soluciones a mercado. Cuando tú vas a una empresa y el señor te dice, oh, ¿cuánto me pagas por esto? Y tú dices, ¿cuánto me pagarías tú? Y te dice, $20.000, entonces, oh, sí que funciona. Y resulta que no es que te paga $20.000 solo, sino que te paga ese dinero porque con esa solución va a impactar la vida de personas, ¿sí? Porque con esa solución va a solucionar problemas de la vida real y del mundo real. Entonces, yo creo que nos falta un poco de ver qué significa, por ejemplo, ser físicos, ser matemáticos, ser ingenieros y poner soluciones en el mercado. Entonces, si a mí me preguntaran, ¿cómo harías tú un ecosistema startup aquí? Yo lo haría al revés, ¿sí? Cogería a las empresas primero y diría, a ver, ¿tú qué necesitas? ¿Tú qué necesitas? ¿Tú qué necesitas? Una capa de consultoría de negocio, de visión, ¿sí? Y luego bajar a tierra para poner la solución tecnológica y que luego se vea el resultado. Y eso empodera a las personas porque saben que están haciendo las cosas bien. Y luego hay que aprender, porque uno en la academia aprende ciertas cosas, ¿no? Muy regladas. Además, en la academia hay un problema, hasta cierto punto, y es que uno depende solo de un profesor, o dos, de una o dos mentes, ¿sí? Pero ¿cuántas mentes hay afuera que necesitan soluciones? Por eso es muy importante trabajar con el ecosistema y trabajar con las empresas. Ahora, los empresarios en muy pocas ocasiones se van a acercar a los académicos. Realmente esa conexión yo creo que tiene que ser desde la academia hacia los empresarios, pero ¿cómo decirle a un académico la importancia que tiene bajar todo ese conocimiento que tiene y ponerlo a un nivel en que luego pueda ir y presentarle una propuesta a un empresario? Porque eso es muy difícil dentro de la universidad. Antes de crear la empresa, yo trabajé como haciendo transferencia de tecnología universidad-empresa entre el departamento de química teórica y computacional y los empresarios. Imaginaos lo difícil que es hacer eso, porque primero, ¿quién sabe qué es química teórica y computacional? Y segundo, ¿sí? Poder hablar con un empresario y decirle, oye, que trabaja con esta empresa, con esta academia, con este departamento que te puede dar una solución. Entonces, ¿yo qué veía? Porque es experiencia real. Está el académico y dice, que el señor empresario me diga qué quiere. Y el señor empresario dice, es que yo no sé qué quiero, necesito el académico que me ayude, ¿sí? Pero yo iba de puente constantemente, ¿sí? Entonces hay un gap, y es un gap que se tiene que construir como con estrategias, ¿no? Acercamientos, que haya comprensión, pero el uno con el otro directamente no encaja, eso ya lo sabemos, ¿no? Tiene que haber como alguien, como un aglutinador o un conector de información, un facilitador que comprenda los dos mundos, que hable los dos lenguajes, ¿sí? Porque a un empresario no le puedes hablar con algoritmos, tienes que hablarle con otra forma, y hay que aprenderlo, porque nosotros cuando somos académicos no sabemos hablar así, es normal, ¿sí? Pero lo podemos aprender. Entonces, hablando con los empresarios de esa manera nos podemos acercar. Y tampoco sabemos hacer negocios, ¿no? Nos dan por la cabeza todo Claro, el tiempo. claro. Entonces ahí, ¿cuál recomendación tendrías para, no sé, una universidad, una facultad de ciencias, para acercarse a la empresa, que no nos den por la cabeza y que podamos tener un contacto continuado y que se robustezca en el tiempo? Porque yo creo que lo importante es un perfil que conozca los dos mundos, ¿sí? Porque sabe interpretar y entiende el valor, ¿sí? Porque aquí no se trata del precio, sino del valor. Tú puedes hacer lo que me pasaba a mí. Yo hacía un algoritmo pequeñito en media hora y la empresa en la que yo trabajaba facturaba al otro, pero barbaridades. Fue cuando yo me di cuenta del valor. Yo decía, yo tengo valor. Yo intentaba negociar con mi empresa para que me pagara más, claro. Yo decía, pues yo genero esto, pues págame algo, menos un porcentaje, ¿no? Y eso no es malo. Eso es una cosa también que me gustaría expresar. La relación con el dinero. ¿Qué pasa con tener dinero? ¿Qué pasa con ganar dinero? Nada, el dinero es muy bueno para hacer cosas. El problema es la relación que tenemos con el dinero. Y el dinero es un instrumento, nada más. Y entonces a veces dicen, no, es que esos empresarios solo piensan en ganar dinero. Es que si yo no gano dinero, ¿cómo pago la nómina de mis 15 empleados? Es que si yo no gano dinero, ¿cómo hago que esto crezca y que esté en el mercado? Es una herramienta. Entonces también la manera de pensar que tenemos respecto al dinero a veces nos hace cometer errores respecto a cómo vendo mi producto en el mercado. Es una herramienta nada más de valorización de lo que yo estoy haciendo.
como física, ¿qué me llevó a ser empresaria, ¿no? Yo creo que a mí me encanta la física, pero yo quería desarrollar algo con la física, pero no en el entorno de la física, ¿sí? A mí me costaba mucho el entorno de la física, porque era este mundo cerrado, en que solo podía hacer lo que me decía mi jefe, en que podía, ¿sabes? Y yo soy creativa. Entonces, la física la sigo haciendo por mi cuenta, leo, hago cositas, no como obviamente como vosotros profesionales en física, pero me divierte. Entonces, creo que lo que me llevó a eso fue el no poder divertirme con lo que me apasiona dentro de la academia. Me hizo ir a otro sitio donde yo me pudiera divertir de manera autónoma, que fue crear mi empresa, ¿no? La segunda pregunta que me hacías era respecto a cómo la gente que utiliza sistemas Big Data los utiliza. Pues resulta que en el mercado hay algoritmos preparados. Por ejemplo, no sé si habéis escuchado TensorFlow. TensorFlow es un sistema que ya está en el mercado. Amazon tiene los suyos, Google tiene los suyos. La cuestión aquí, que es lo que muchas veces yo le comentaba a mi data scientist, es que a mí me gusta que nosotros hagamos los nuestros propios, porque nosotros tenemos capacidad de hacer nuestros propios algoritmos. Porque si usamos los algoritmos de terceros, seguimos siendo cautivos de Amazon, de Google y de todos los demás. Pero nosotros somos físicos, matemáticos, tenemos formación y capacidad, somos ingenieros, ¿sí? ¿Por qué no los hacemos nosotros? Entonces, en el mercado se utilizan de terceros. Los ingenieros suelen utilizar los que ya están hechos, ¿sí? Pero los físicos tenemos una formación un poco distinta que nos permite hacer los propios. O sea, que yo soy de la idea, hagamos los propios y además no estemos cautivos de los grandes. Pero no solamente en el caso de los algoritmos, sino, por ejemplo, tiempo de cómputo, almacenamiento. Digamos que la universidad está en un dilema de si vale la pena adquirir un clúster de almacenamiento de datos y procesamiento, o se puede alquilar el servicio afuera. O sea, ¿cómo recomendarías tú que se hiciera eso? ¿Para qué lo queréis hacer? En general, para proyectos de estudiantes, para investigaciones. No sé, digamos que tenemos datos de un acelerador de partículas y queremos empezar a hacer modelamiento de datos, pues necesitamos tiempo de cómputo muy exigente, que necesitaríamos un clúster muy grande con un costo muy elevado, y eso pues creo que es un dilema para todas las universidades. Claro, entonces en nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos que hacerlo de dos maneras. Lo hacemos en cloud y también lo hacemos on-premise, que significa hacerlo dentro de los sistemas de cliente o en casa de cliente. Entonces la universidad tiene el mismo dilema, ¿lo hago en cloud o lo hago on-premise? ¿Vale? Hacerlo en cloud significaría pagar una licencia a Amazon con todas las infraestructuras o a los otros clouds que existen, pero las licencias cada vez vuelven más caras en función de los datos que tú vayas poniendo. En Amazon, por ejemplo, nosotros utilizamos la infraestructura, pero también algunos elementos que tiene Amazon que nos facilita el cómputo. ¿Sí? Por eso lo utilizamos y porque entonces así podemos distribuir con muchísimos clientes, bajar el precio al cliente y hacerlo más rentable para el cliente. Pero no es el caso de la universidad, porque la universidad no tiene los clientes, la universidad es su cliente. ¿Sí? Entonces lo que yo recomendaría es analizar coste. ¿Sí? El coste no solamente es del cloud y la infraestructura física, sino de las cosas y el desarrollo que tienen que hacer los ingenieros para poder poner bien los sistemas, optimizar, poner los algoritmos, etc. Y según ese coste, decidir. Y saber que el cloud quedas cautivo a un cloud. ¿Sí? Pero si tú lo manejas aquí, tienes los datos aquí on-premise. Y luego está el tema de protección de datos, porque teniéndolo on-premise, tienes todos los datos aquí dentro de la universidad. Y la última pregunta es ¿cómo funciona Moca? Vale, entonces Moca, por ejemplo, Moca, ¿cómo funciona? Te voy a dar un ejemplo de, un parque de atracciones que tenemos en Barcelona, que se llama PortAventura, ¿vale? Que queda yendo hacia Valencia, y PortAventura tiene una aplicación móvil. Entonces, PortAventura, ¿qué le interesa? Le interesa que en cada momento del año los clientes estén siempre enganchados al parque para que vayan al parque de atracciones. Tiene toboganes, tiene muchas cosas. Entonces, Moca está metido, es un software, haz de cuenta que es como un cerebro que se mete dentro de esa aplicación móvil. Dentro de la app. Entonces, sí, se mete ahí, se compila, está súper bien, digamos, guardadito para que no pese, no tenga problema. Y cuando está dentro de la app, la propia app empieza a captar la información de la gente, de la movilidad, de lo que hace en la app, de lo que a la gente le gusta, y esa información sube a la infraestructura Big Data nuestra y se guarda. Entonces, lo que hace nuestro cliente es que dentro de la misma consola de Moca le envía información a cada una de las personas que van a ir al parque en determinados momentos, y así funciona. ¿Vale? O sea, y puede tener geovallas. Con geovallas, o sea, tenemos varias estrategias, ¿no? O sea, la idea aquí es que tú tienes un mundo virtual, ¿sí? A tu disposición, que es el mapa mundial, para poder comunicarte con las personas, entender qué necesitan y estar activamente comunicándote con esa persona. ¿Sí? Te doy otro ejemplo. Tenemos otro producto que es para las Smart Cities. Entonces, una Smart City, imagínate Bogotá. Bogotá tiene aplicaciones móviles, además hay zonas de aeropuertos, están las zonas del Transmilenio,
tenemos las zonas interesantes del centro de la ciudad, y llega un turista. Entonces, imagínate que se baja la aplicación de Bogotá principal y que esa aplicación, ojalá, tuviera Moca. ¿Qué pasa? Entonces, esa aplicación identifica que el turista es holandés, que ayer estuvo en Barcelona y después de venir a Bogotá se fue para Nueva York. ¿Vale? Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno de Bogotá? Pues puede decir, pues mira, ya que tengo turistas holandeses que hacen este tipo de acciones, pues los voy a ayudar para llevarlos a conocer sitios que no conoce, vamos a los pueblitos del extrarradio y vamos a ver qué acciones hacen los turistas. Y eso a nivel de información es muy valioso porque todas las ciudades del mundo están ciegas en información. ¿Cómo captan esta información las ciudades del mundo? Pues compran datos a las telcos, intentan hacer cosas con Google o intentan hacer campañas mediante Facebook. ¿Pero qué pasa ahí? Pues que el dinero va para estas compañías. El dinero no queda en el territorio y la información tampoco queda en el territorio. Entonces los gobiernos están ciegos respecto a lo que pasa con sus ciudadanos. O sea, de alguna manera es como potenciar el hecho de que no todos somos iguales y de que cada uno tiene gustos diferentes. Exacto. Y cómo segmentar eso para que no nos lleguen listas de correos de las cuales ya estamos aburridos con una información que para nosotros no nos importa. Y yo creo que eso, claro, eso es como aprender también en el tiempo, ¿no? Sí. Según la... Es usar la inteligencia colectiva para darte cosas a ti, ¿sí? O sea, la colectiva y la personalizada, ¿vale? Pero más importante que eso para mí, lo que hace Moca es que le permite a la compañía entender su ecosistema, sus datos, sus usuarios, ¿sí? No tiene visión, ¿sí? Está viendo lo que está sucediendo en su mundo y puede tomar decisiones, puede planificar. Bogotá podría planificar la movilidad, podría saber qué pasa con el turismo día a día, hora de la semana, como los predictivos que tenemos, ¿sí? Porque tiene los datos, en este momento están ciegos. Entonces lo que Moca permite es esa tecnología para tener los datos y activar a través de diferentes acciones, sean recomendaciones, sean campañas, etc. Y eso significa, perdón, que en algún momento ese algoritmo puede conocer más de nosotros mismos que lo que nosotros sabemos, o sea, porque muchas veces, digamos yo, claro, tú me contabas en algún momento que, por ejemplo, ese algoritmo permite que me llegue a mi información sobre un viaje en 2 semanas que yo ni siquiera probablemente tenía en mente hacer, pero el algoritmo ha estudiado completamente todo mi pasado y los viajes que he hecho y en qué momento los he hecho y en qué situaciones, y entonces él me está diciendo en 2 semanas viaje a tal parte, y uno, bueno. Claro. Moca, claro, porque fíjate, por ejemplo, Moca para responder esa pregunta, ¿cómo lo haría? Entonces, Moca como capta todos los puntos de geolocalización, al unirlos con los datos del mundo físico, nosotros podemos saber que una persona, por ejemplo, es un viajero frecuente de negocios que se queda en hoteles 5 estrellas, que le encanta visitar las playas y que todavía le falta por visitar una playa que es de ese estilo. Y como ya lo sabemos, pues se lo enviamos. Por ejemplo, para el caso de los bancos hay una solución muy interesante y es que nosotros podemos saber de manera predictiva si una persona se va a ir a esquiar a la montaña en invierno. ¿Por qué? Pues porque se sabe que en el pasado estuvo esquiando en invierno en cierto momento. ¿Cuál es el valor? Pues que cuando se vaya a ir a esquiar, mándale un seguro por 5 euros para 5 días y que cubra a toda la familia. En un clic. Amazon. Tipo Amazon, pero para banca. Yo te cuento un caso que nos está pasando ahora en Barcelona. Estamos negociando con una empresa que maneja toda la infraestructura de telefonía, o sea, la base, la red base, ¿vale? Esta empresa lo que hace es prestar servicio a las telcos para que las telcos puedan vender por encima la red, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo el mundo se está dando cuenta que es muy importante independizarse. Independizarse de la marca de teléfono, independizarse de Google, independizarse de todo. Esta empresa que te cuento en particular está haciendo estrategias de Smart Cities enfocadas solamente en sensores. Y a pesar de ser tan grande y tan robusta tecnológicamente, solamente va en la capa número 2 que tenemos nosotros en Moca. O sea, ellos llevan la capa número 1 y llevan ir a la capa número 2. Les falta 3, 4 y 5 y además les falta la personalización. Entonces, a nivel mundial ya la gente se está dando cuenta. Entonces, hay oportunidades para desarrollar cosas para que cada uno lo vaya haciendo en su clase y en su propio ecosistema. Esa es una cosa. Otra experiencia también que tenemos real es que nosotros tenemos clientes en Dubái. Dubái tiene su propio cloud, porque los países, así como la universidad, las empresas, se quieren independizar porque se están dando cuenta de que esto es un problema, ¿sí? Y que la guerra entre los grandes pues, nos va a perjudicar. Por tanto, lo que hay que tener es algo propio. El problema y el dilema es, ¿lo construyo o lo compro? Si lo construyo, me tengo que conseguir gente súper talentosa, físicos y matemáticos que sepan de data scientist y big data, que hay casi nadie, ¿sí? Y si lo compro, pues tengo que comprar startups para que se, digamos, desarrolle rápido esta parte. Por tanto, hay oportunidad
para que se creen nuevos negocios y nuevas tecnologías desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología y la informática. Europa es de los países más restrictivos respecto a la GDPR, que es la Ley de Protección de Datos. Entonces, todas las empresas tecnológicas y todas las empresas tenemos que pasar por la Ley de Protección de Datos. Entonces, yo me acuerdo que cuando la hicieron el año pasado, en la empresa nosotros estábamos muy preocupados por cómo vamos a manejar el tema de protección de datos, ¿no? Entonces, por una parte, nosotros somos totalmente opt-in. ¿Qué significa? Que cuando nosotros vamos a traquear la información de una persona por el móvil, la persona tiene que aceptarlo. Eso es lo primero, se llama opt-in. Y eso sucede tanto en iOS como en Android. Por tanto, no podemos captar nada que la persona no haya aceptado. Y segundo, respecto al GDPR, resulta que cuando llegaron a hacernos el examen de GDPR, nos preguntaban, ¿dónde están los emails de vuestros clientes? Aquí. ¿Dónde está la información financiera? Aquí. Y yo decía, y no nos preguntan por el dato de geolocalización. Entonces, entendiendo qué sucede, resulta que la ley va muy atrasada respecto a la tecnología. Entonces, nosotros tenemos nuestras propias políticas éticas de qué hacemos con los datos. Nosotros no damos datos a nadie que no sea nuestro cliente, porque los datos son de cliente. Y al cliente no le damos el punto exacto de geolocalización preciso por privacidad. A nivel de segmentación de usuario, por ejemplo, el segmento de usuario se guarda en el teléfono. ¿Qué significa eso? Que si yo encuentro un segmento, el que hablaba antes, el usuario, que es un viajero frecuente de lujo, yo le informo al teléfono que ese usuario tiene ese segmento. Cuando yo lanzo una campaña para ese segmento, solo se activa en los que el teléfono tiene. Esa misma estrategia la tienen las aplicaciones de iOS, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos nuestras propias políticas. No vendemos datos, no cruzamos los datos con datos de otros clientes, porque si no tenemos ética nosotros los tecnólogos, ¿dónde está la ética? Entonces tenemos que cuidarlo mientras que llegan las protecciones adecuadas. A mí me preocupa el blockchain, porque blockchain te conecta todo. ¿Sí? Imagínate un hackeo de un computador cuántico cuando todo esté conectado. Es decir, esa es mi preocupación, realmente. Porque fíjate que la seguridad actual, todo lo que es la ciberseguridad actual, se basa en algoritmos de la mecánica clásica. Cuando te llega un computador cuántico con algoritmos cuánticos, te rompe todo en un segundo. Es un hecho. Las posibilidades que tiene un ordenador cuántico es que es una bomba atómica. Entonces, esa es mi preocupación. ¿Sí? O sea, a mí me gustaría implementar algoritmos cuánticos que corran sobre ordenadores clásicos, eso mola mucho. ¿Sí? Pero todavía no tenemos la capacidad de comprar un ordenador cuántico para implementar una tecnología cuántica. Lo que sí estamos pensando en hacer, es desarrollar todo lo que tenga que ver con ciberdefensa y ciberseguridad basado en la movilidad de las personas. Porque eso es un problema que tienen todos los gobiernos. Y es una de las siguientes cosas a nivel de, digamos, de producto que queremos proponer, porque nos lo están pidiendo algunos clientes ya. En su momento, lo empezamos a pensar, o sea, nosotros empezamos a pensar en el tema físico hace como unos 3 años cuando salió un boom, no sé si os suena, que son los beacons. Los beacons son unos aparatitos muy pequeños que emiten una señal Bluetooth, entonces la aplicación móvil mediante el SDK capta la señal y esa señal se transmite al sistema y tú sabes con precisión la localización de las personas. Entonces hubo un boom hace unos años donde los fabricantes de esos cacharritos lo vendían en todas partes, millones en todas partes, haciéndole pensar al cliente que eso funciona solo. Pero resulta que eso no funciona solo, eso necesita un cerebro detrás. Entonces, después de que pasó el boom de los beacons, nosotros dejamos de pensar en hacerlo, porque nos dimos cuenta que los clientes, cuando ven Mocha y la capacidad por software, solo software, entonces para ellos es muchísimo más potente y más poderoso, porque no tienen que poner ninguna infraestructura física. Entonces, por eso lo descartamos y hasta el momento no lo hemos vuelto a pensar. Pues mira, nosotros los fundadores, que también somos comerciales de la empresa, pecamos de innovadores. ¿Vale? Pero claro, a mí un cliente me dice, es que a mí me gustaría, y yo ya le quiero meter un algoritmo, no sé qué, predictivo, claro, y ya me imagino todo su negocio y lo quiero solucionar, y además me dice, ¿me lo pagas por esto? Y yo digo, bueno, yo hasta se lo haría gratis, ¿sí? Porque a mí me encanta, y eso es un problema para la empresa, ¿sí? Entonces, nosotros ya hemos aprendido estrategias de que cuando vamos con nuestros comerciales cracks, los comerciales no nos dejan hacer eso, ¿sí? Entonces yo voy y me callo. ¿Qué digo, no? Él me para, hasta aquí, tú puedes decir solo esto, tú puedes hacer solo esto. Entonces, en el día a día de la empresa es igualito, ¿sí? Ahora nos inventamos esto, ahora hagamos este algoritmo. Uy, mira que esta empresa tiene, uy, ¿qué tal? Es un problema, innovar tanto cuando tú quieres crecer. Entonces, ¿qué hacemos con la innovación y cómo la tenemos? Pues primero la controlamos porque la tenemos, sabemos, pero si la vamos a hacer y la vamos a implementar, tenemos que tener muchísimo cuidado con la caja, con la financiación, porque nos la tienen que pagar. Entonces, tenemos que tener la estrategia correcta para que si hacemos la estrategia de innovación, sea correctamente pagada. Ahora, a veces innovamos y eso no lo compra nadie, ¿sí? Que también es otro problema, y pasa mucho en la universidad. La universidad uno tiene, digamos, la ventaja
de poder innovar y divertirse y hacer, pero a veces ni siquiera solucionaban los problemas reales. Pero, sin embargo, hay una cosa que me pasaba cuando hacía transferencia de tecnología, y es que yo veía que ellos innovaban, o sea, que bastaba con que ellos cambiaran una orientación de su investigación, y eso era guay. ¿Sí? Por ejemplo, me acuerdo un investigador que trabajaba con moléculas y tenía un módulo para poder captar la forma de la molécula, ¿sí? Y ese módulo era muy interesante para hacer la captación de la forma de la cara. Eso ahora es un boom, hacerle el reconocimiento facial. Y él tenía el algoritmo. Pero como él solo quería trabajar con moléculas, a ver quién le decía que por favor lo cambiara para la interpretación de la cara, porque eso tenía mucho boom. Y en la universidad pasa eso. Hay muchas cositas que son súper potentes y bien hechas, que si le cambiamos un poquito la orientación pueden salir al mercado. Entonces en la empresa también puede hacerse más o menos del mismo modo. Justamente, gran cantidad de patentes que salen de la academia que no tienen aplicación práctica y que con un pequeño cambio podrían transferirse tecnológicamente y solucionar problemas cotidianos en las ciudades, en las zonas rurales. Pero entonces, ¿cómo hacer para que los profesores que desarrollan esas investigaciones entiendan la importancia de darle un pequeño giro a su investigación, sacarlo un poco de la burbuja académica y que pueda llegar a la sociedad? Hacer un evento que sea, por ejemplo, el viernes de la Universidad Nacional, donde todo el mundo se divierta y haga networking. Primero que se conozcan, ¿sí? Porque si no se conocen y si no interactúan, entonces esas cosas no surgen, ¿sí? Entonces, una cosa importante es crear, digamos, el ecosistema y el espacio para que los grafos reales existan entre las personas. Cuando la gente habla, cuando la gente se conecta, salen y surgen ideas. Entonces, ese es un primer espacio de colaboración. Y luego ordenarlo un poco, ¿sí? Porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene muy organizada la innovación y la investigación. Tú vas, por ejemplo, a Maryland y solamente tienen startups que trabajan para el gobierno. Tú vas a Texas y solamente tienen startups que trabajan para el sector salud y para el sector telco, por decir algo, ¿vale? Entonces, eso hay que organizarlo. Entonces, hacerlo como por temáticas y decir, mira, vamos a hacer un evento donde vengan empresas del sector tal, con ingenieros o con las áreas académicas del sector tal, y empezamos a analizar. Y se empieza a estudiar hasta que se llega a la solución y se puede hacer el match, ¿sí? Yo creo que el líder es muy importante. El líder tira mucho, ¿sí? Entonces, y la idea y querer ejecutar la idea es muy importante. Lo que pasa es que hay ideas que tú puedes ejecutar tú y hay ideas que necesitas equipo para ejecutar. Uno como emprendedor no sabe cuándo es qué, ¿sí? O sea, cuando uno empieza como emprendedor está como ahí en el vacío, no sabe exactamente qué tiene que hacer, se siente muy inseguro, porque eso es una cosa del emprendedor que uno dice, ay, ¿yo qué hago? Necesito un socio, ¿sí? O ¿yo qué hago? Necesito un equipo. No necesariamente, ¿sí? Entonces, si hay una idea, y es más, la idea sola tampoco tiene sentido si la idea no tiene realmente un retorno, una salida, ¿sí? Entonces, por eso, cuando se empiezan las ideas a trabajar en emprendeduría, está muy bien que se trabaje en casos reales, pero con cuidado, eso sí, porque las empresas y los ejecutivos de las empresas les mola la innovación. Entonces, cuando ven a un innovador o un emprendedor, ahí le sacan tiempo, y cuéntame qué estás haciendo, y cuánto tiempo, y no te pagan nada, y tú pierdes tiempo, ¿sí? Entonces, todo esto con mucho cuidado, con mucha regulación. Entonces, para responder la pregunta exactamente, creo que es muy importante que la idea tenga una ejecución real en una empresa o en el mercado, y que después encuentres el equipo necesario. No hace falta tener mucho equipo, porque a veces demasiado equipo es demasiado cerebro que no te deja enfocar, ¿no? Yo creo que hay un problema en la academia, no solo en la academia universitaria, sino de la universidad hacia abajo, y es que aburre, ¿vale? ¿Por qué aburre? Porque no hay objetivo de lo que estás aprendiendo. Le pasa a mi hijo en el colegio, nos pasa en la universidad. Tenemos que romper mucho la resistencia de no aburrirnos sin objetivo, ¿sí? Entonces, en muchas materias tenemos que aprender por aprender, y eso no es divertido. La cuestión es que yo creo que primero hay que hacer una especie de pequeña reestructuración para que cuando se dé una asignatura tenga objetivo, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo aprendí ecuaciones diferenciales decía, ¿pero para qué? ¿Sí? Cuando yo veo el para qué y cuando tengo la meta de llegar, porque quiero resolver el problema y quiero llegar a eso, entonces es cuando me motivo. Y de cara al cliente pasa lo mismo. El cliente te da el para qué. Una persona que tiene un problema te está dando un para qué. Si tú vas a una empresa y él te dice, es que mi problema es que imagínate que yo tengo tal cosa y me gustaría hacer no sé qué, y tú sabes que con tu conocimiento y con tu esfuerzo y con lo que sabes puedes llegar a tener esa solución, pues entonces eso es diferente, ¿sí? Porque el aprendizaje es muy distinto. Es un aprendizaje para resolver una necesidad que tú ves allí. Yo creo que es una condición humana de querer hacer las cosas con algún sentido. Y mi hijo se queja muchísimo, pero una vez fui a un evento que nos invitaron para emprendedores,
Era un señor tan aburrido, yo no aguanté 10 minutos, ¿sí? Y le escribí un mensaje a mi hijo y yo le decía, lo siento mucho, que te entiendo perfectamente, ¿sí? Le digo, mira, aguanta, ¿sí? Termina el colegio y luego intentamos de que te hagas otra cosa. Y es algo que hay en todo lo académico existe esto, ¿sí? Nos aburrimos y no, yo creo que hay maneras de desaburrirnos para poder aprender mejor. Bueno, muy bien. La última pregunta la voy a hacer yo. Si uno mira históricamente, si nos devolvemos 50 años, yo creo que grandes transformaciones en la sociedad, probablemente las más grandes, han ido de la mano de la ciencia, porque existen los mismos problemas sociales, los mismos conflictos, las dinámicas son muy parecidas, pero la ciencia ha hecho que se transforme incluso la forma como ahora nos comunicamos con los celulares, la visión que tenemos, por ejemplo, del universo. ¿Cómo te imaginas el mundo en 50 años? Bueno, me preocupa una cosa del mundo en 50 años. Por mi formación, por la formación de los físicos, de los matemáticos, son formaciones estrictas, regladas, profundas, de pensamiento profundo, donde tenemos que diferir el placer. Yo me acuerdo estudiando, porque yo tenía que estudiar mucho, ¿no? Entonces, yo sentía placer después de semanas de estar haciendo ejercicios de física, ¿sí? Y es decir, listo. Pero mi diversión y digamos, mi manera de trabajar era poder diferir ese placer. En la vida moderna, debido a los móviles, a la información tan directa, a todo rápido, ¿sí? Creo que estamos perdiendo la capacidad de aprender a diferir el placer con el conocimiento. Y eso es un problema, porque nosotros necesitamos gente que esté bien formada en matemáticas, en física, en ingeniería, que tenga bases muy sólidas para poder tener una tecnología y un mundo tecnológico fuerte y potente. Entonces, ¿cómo me lo imagino? Me cuesta imaginármelo porque no sé cómo resolver esa preocupación. Por eso tengo la preocupación de esa inmediatez que tienen los niños, ese que lo quiero todo ya, ese rápido, porque para mí un valor muy importante en las personas es poder disfrutar del aprendizaje y diferir ese placer y decir, oh, lo he podido hacer y lo he logrado. Entonces ahí es donde tengo la preocupación. Bueno, María Fernanda, muchas gracias. Un placer tenerte acá. Ojalá que sigamos escuchando de triunfos que tienes y eres un referente seguramente para muchas niñas y muchas jóvenes en nuestro país. Así que un aplauso y felicidades por eso. Gracias.